El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Dios les bendiga en este día. Queremos en este día saludarles. Mi nombre es la pastora María Dolores Olvera Mendoza y mi esposo el pastor Alejandro Torres López, y somos de la Iglesia Centro Familiar para las Naciones Acolman, y agradecemos a nuestros apóstoles Carlos y Olivia que nos ha permitido seguir compartiendo esta palabra. Y hoy en este día mi tema es una pregunta: ¿eres castigador o perdonador? Y vamos a leer en Efesios 4:32, declarando que Dios va a bendecir este mensaje. Pero antes de ello vamos a orar. Padre, gracias Dios por este momento que vamos a dar esta palabra. Bendícela, que tu Santo Espíritu sea tocando a todo aquel que la oyere. Declaramos que tú vas a hacer cosas hermosas y gloriosas, milagros y maravillas para aquellos que lo necesitan también, Dios. Gracias por tu amor y tu presencia. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues podemos ver un poquito en el Evangelio de Mateo 18, 21 al 22, en una versión de Dios habla hoy, que nos dice: Señor, ¿cuántas veces deberé perdonar a mi hermano si me hace algo malo? Y Jesús le contestó: hasta 70 veces 7. Podemos aprender y llevar en nuestro corazón este versículo en cuántas veces debemos perdonar a las personas que nos ofenden. Pues hoy Jesús a través de la palabra nos enseña que no hay número, que Dios nos habla acerca de perdonar cada vez que nos ofenden. Nosotros tenemos que tener un corazón dispuesto para perdonar y poder seguir adelante con esas personas, recordando que Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Y pues el perdón, amados hermanos, aún para nosotros siendo adultos es muy difícil de practicar, porque la mayoría de las veces cuando una persona nos lastima no lo aplicamos. Muchas personas piensan que perdonar es un síntoma de debilidad, y hay quienes creen que perdonar es reconocer que uno está equivocado y el otro tenía la razón. Pero al contrario, el que tú perdones a la persona que te lastimó es un síntoma de fortaleza y de carácter. Hoy, Dios quiere hablar a tu corazón al igual que al corazón de cada uno de las personas que están escuchando. Es un buen tiempo de activar el perdón en nosotros mismos, pues el perdón libera tu vida de seguir guardando rencor y al mismo tiempo transforma vidas. El perdón es uno de los valores fundamentales que debemos guardar en nuestros corazones para que el amor gobierne nuestro interior y así fácilmente poder enseñar a otros lo fácil que es perdonar con la ayuda de Dios. Así que pues estamos teniendo una pregunta: ¿eres castigador o perdonador? A veces tenemos que nosotros mismos definir, y pues de acuerdo a lo que decíamos que Jesús mencionó en el Evangelio de Mateo 18, 21 al 22, dice: ¿cuánto será 70 veces? Porque Él así lo declaró, que nosotros tenemos que perdonar no solo 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y si multiplicamos esta cantidad, el resultado es 490. ¿Y ustedes creen que tenemos que perdonar 490 veces? ¡Wow! ¿Verdad? Pues diríamos es muchísimo. Y aún así, la palabra de Dios nos dice que no solo esa cantidad de veces debemos de perdonar, sino mucho más. Pero
¿Ustedes saben qué significa la palabra perdón? Simplemente es liberar de culpa a la persona o personas que nos ofendieron o lastimaron. Es una expresión de amor que nos ayuda a dejar a un lado esos pensamientos malos que aparecen en contra de alguien. Quizás se preguntarán ustedes, ¿tantas veces debo perdonar a esa persona que me molestó, que me ofendió? No solamente a los adultos, también a los jóvenes, los niños pueden preguntar esto. O tantas veces debo perdonar a ese vecino, a ese familiar que se burla de mí o me ha hecho algún daño. Jesús nos dice en el versículo que nos aprendimos hoy que debemos perdonarlos 70 veces 7. Así que creemos, hermanos, que podemos lograrlo. ¿Creen ustedes que vamos a estar contando todas las veces que perdonamos a alguien que nos ofende? Claro que no. Y Dios tampoco cuenta las veces que le hemos ofendido y nos ha perdonado. Él nos perdona una y otra vez. Por eso nosotros debemos perdonar siempre a todo el que nos ofende o nos daña. ¿Qué pasa si no perdono? Muchas veces tenemos que también cuestionar esto. Y viene a nuestra mente, ¿verdad? Entonces, pues creo que para todo hay una respuesta. Traten de tratar de levantarse y caminar hacia adelante. Podemos hacerlo. Es algo así como en lo práctico, en lo natural. Cuando nosotros empezamos a pararnos de nuestra cama y empezamos a caminar de aquí para allá, ¿qué podemos decir? ¿Sí se puede o no se puede? Claro que sí se puede. ¿Les cuesta trabajo para algunos? ¿Es difícil para otros? ¿Tienen la verdad sobre esto? Pues así, para cuando no perdonamos, nos vivimos atados con rencores, odios, intolerancia, frustración, enojo y hasta deseo de venganza, y no podemos avanzar en la vida. Pero si nosotros debemos perdonar a quien nos ha hecho mal, quizá nos preguntemos, ¿cómo recibirán castigo los malos? Simplemente deja que Dios se encargue de pagar por ti. Él traerá justicia y hará que su corazón entienda de su mal comportamiento. Pero a través de nuestras buenas acciones para con ellos, Él también les mostrará que los ama y que desea transformar sus vidas. Entonces, ¿cómo perdona Dios? Pues vamos a recordar 3 características para que hoy las llevemos en nuestro corazón y pues Dios venga a mostrarlo cada vez que esto suceda a través de su Espíritu Santo. Y que esto lo apliquemos a nuestra vida diariamente, porque ese es el propósito de Dios. En primer lugar, Dios es amplio en perdonar. Debemos perdonar hasta 70 veces 7. Eso quiere decir que debemos ser amplios al perdonar tal y como lo hace Dios. Porque Dios no está limitado y Él es nuestro ejemplo máximo. Así que podemos aplicarlo, hermanos. Ampliar el perdón cada vez que se tenga que realizar. Número 2, no se acuerda más del mal que cometemos. Cuando pecamos o ofendemos a Dios y le pedimos su perdón, Él nos perdona y nunca más se acuerda del mal que cometimos. Hay unas citas bíblicas que queremos también leerlas a usted en la palabra de Dios, y tenemos en Hebreos capítulo 8 versículo 12, y dice así: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Él deshace todo lo que nosotros cometemos y nos arrepentimos y Él nos perdona.
Él no, ya se olvida, lo deshace todo. También en Isaías capítulo 44, versículo 22, también Dios nos está hablando acerca de esta bendición. Capítulo 44 de Isaías, versículo 22. Y lo leo así: yo deshice, como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Entonces Él deshace todos nuestros pecados. Y dice la Escritura que los convierte como niebla. Y solo Él pide que nos volvamos a Él, porque Él tuvo misericordia de nosotros y nos ha redimido. Así que pues también encontramos que cuando hemos cometido algún mal, Él sepulta y arroja a lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y lo podemos ver en Miqueas, uno de los profetas menores. Podemos leerlo en Miqueas capítulo 7, 19. Y dice así la palabra del Señor: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso nosotros debemos perdonar al que nos ofende o lastima y nunca más acordarnos de la ofensa o daño cometido. Porque si lo recordamos, entonces pues realmente estamos nosotros mismos atándonos y lastimando el corazón de Dios, cuando Él dice que Él ya lo arrojó, lo sepultó en lo profundo del mar, todos nuestros pecados, ¿verdad? Nuestras ofensas. Y número 3, Dios no guarda el enojo. Hay un salmo precioso, el Salmo 103, versículo 9, que nos dice así: no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Es normal que nos enojemos, pero no debemos permitir que ese enojo nos haga pecar, volviéndonos insensibles, amargados o sin afecto. Cuando ofendemos a Dios, Él no se queda con el enojo, porque su amor para nosotros es grande. Así que si en este momento estás recordando algún enojo y que no lo entregaste a Dios, pues no, debes de hacerlo, porque el enojo nos va a hacer pecar delante de Dios. Dios nos dice que nos podemos airarnos, pero hay que tener airaos, dice la Escritura, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestra cabeza, ni deis lugar al diablo. Entonces hay momentos que sí, como seres humanos, viene ese sentir, ese momento de molestarnos en algo injusto, enojarnos, pero ese enojo no debe de permanecer en nuestras vidas, y no debemos de seguir abriendo puerta a nuestro corazón para que se convierta en rencor, en coraje, en odio, y ese enojo pues nos hace pecar, hermanos, y Dios nos muestra que nos empezamos a ser amargados, insensibles y sin afecto cuando ofendemos a Dios. Así que Él no se queda con el enojo. Dios lo dice en su palabra. ¿Por qué? Porque Dios es amor para nosotros. Su amor es grande, y si el amor de Dios está en nuestros corazones, ya no debe de reinar el coraje, el odio, el rencor, la amargura, ¿verdad? La ofensa. Entonces, queremos declarar en conclusión que tenemos que perdonar a todos los que nos ofenden, y incluso a todo, ya lo dijimos, a algún familiar, algún vecino, a un hermano dentro de la congregación también, hermana o familia. A veces se quedó algún detalle allí
y que realmente no llegamos a hablar con ellos, no nos reconciliamos, y se quedó ese enojo, pero es un pecado delante de Dios, porque va a estar estorbando y va a estar inquietando nuestra vida para poder alabar a Dios con libertad, para poder servir a Dios con libertad. Así que es importante que recordemos que el perdón es un mandato de Dios, porque de esta manera nosotros también se nos perdonará el mal que hemos cometido o que todavía hayamos cometido. De repente pues estamos en esta tierra y todavía a veces hay luchas, batallas, pero hay un Dios que siempre está solícito y abierto para perdonarnos cuando nosotros nos acercamos a Él y le pedimos perdón. Así que en el Evangelio de Marcos 11:25 se declara estas palabras y dice así: cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Así también lo declara la oración del Padre Nuestro, amados hermanos. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben o a todos los que nos han ofendido. Y en Lucas 11:4 pues también nos está afirmando esto. Esta debe ser la actitud de nuestro corazón para que podamos agradar a Dios. Así que pues con esto que te he estado compartiendo, pues solamente te puedo decir, ¿verdad? Que Dios también ha hecho una obra en mí, y que en lo personal, como un testimonio, muchas cosas que Dios empezó a trabajar en mi vida y empezó a decir que yo soltara, que perdonara. El Señor hizo ese milagro y es cosas preciosas, y lo inició con mis padres. Así que solo te puedo decir que Dios es fiel, y que Dios siempre nos escucha, y que Dios nos quiere dar la victoria, porque el perdón es un regalo de Dios, hermanos, que quiere Dios que experimentemos cada día, conforme se va presentando las situaciones, porque enfrentamos esos desafíos cada día, hermanos, y de una u otra manera el diablo quiere lastimarnos, el enemigo de nuestra alma, pero siempre Dios, a través de su Espíritu Santo, nos está recordando que no estamos solos, que Dios está con nosotros, fuerte y poderoso, para poder lograr. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. En primer lugar, Dios es amplio en perdonar. Debemos perdonar hasta 70 veces 7. Eso quiere decir que debemos ser amplios al perdonar, tal y como lo hace Dios. Porque Dios no está limitado y Él es nuestro ejemplo máximo. Así que podemos aplicarlo, hermanos, a ampliar el perdón cada vez que se tenga que realizar. Número 2, no se acuerda más del mal que cometemos. Cuando pecamos o ofendemos a Dios y le pedimos su perdón, Él nos perdona y nunca más se acuerda del mal que cometimos. Hay unas citas bíblicas que queremos también leerlas a usted en la palabra de Dios, y tenemos en Hebreos capítulo 8 versículo 12, y dice así: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Él deshace todo lo que nosotros cometemos y nos arrepentimos y Él nos perdona. Él no, ya se olvida, lo deshace todo. También en Isaías capítulo 44 versículo 22
También Dios nos está hablando acerca de esta bendición. Capítulo 44 de Isaías, versículo 22. Lo leo así: Yo deshice, como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Entonces Él deshace todos nuestros pecados. Y dice la Escritura que los convierte como niebla. Y solo Él pide que nos volvamos a Él, porque Él tuvo misericordia de nosotros y nos ha redimido. Así que, pues también encontramos que cuando hemos cometido algún mal, Él sepulta y arroja a lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y lo podemos ver en Miqueas, uno de los profetas menores. Podemos leerlo en Miqueas capítulo 7, 19. Y dice así la palabra del Señor: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso nosotros debemos perdonar al que nos ofende o lastima y nunca más acordarnos de la ofensa o daño cometido. Porque si lo recordamos, entonces pues realmente estamos nosotros mismos atándonos y lastimando el corazón de Dios, cuando Él dice que Él ya lo arrojó, lo sepultó en lo profundo del mar, todos nuestros pecados, ¿verdad? Nuestras ofensas. Y número 3, Dios no guarda el enojo. Hay un salmo precioso, el Salmo 103, versículo 9, que nos dice así: no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Es normal que nos enojemos, pero no debemos permitir que ese enojo nos haga pecar, volviéndonos insensibles, amargados o sin afecto. Cuando ofendemos a Dios, Él no se queda con el enojo, porque su amor para nosotros es grande. Así que si en este momento estás recordando algún enojo y que no lo entregaste a Dios, pues no, debes de hacerlo, porque el enojo nos va a hacer pecar delante de Dios. Dios nos dice que nos podemos airarnos, pero hay que tener airaos, dice la Escritura, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestra cabeza, ni deis lugar al diablo. Entonces hay momentos que sí, y como seres humanos viene ese sentir, ese momento de molestarnos en algo injusto, enojarnos, pero ese enojo no debe de permanecer en nuestras vidas, y no debemos de seguir abriendo puerta a nuestro corazón para que se convierta en rencor, en coraje, en odio, y ese enojo pues nos hace pecar, hermanos, y Dios nos muestra que nos empezamos a ser amargados, insensibles y sin afecto cuando ofendemos a Dios. Así que Él no se queda con el enojo. Dios lo dice en su palabra. ¿Por qué? Porque Dios es amor para nosotros. Su amor es grande, y si el amor de Dios está en nuestros corazones, ya no debe de reinar el coraje, el odio, el rencor, la amargura, ¿verdad? La ofensa. Entonces, queremos declarar en conclusión que tenemos que perdonar a todos los que nos ofenden, y incluso a todo, ya lo dijimos, a algún familiar, algún vecino, a un hermano dentro de la congregación también, hermana o familia. A veces se quedó algún detalle ahí y que realmente no llegamos a hablar con ellos, no nos reconciliamos, y se quedó ese enojo,
pero es un pecado delante de Dios, porque va a estar estorbando y va a estar inquietando nuestra vida para poder alabar a Dios con libertad, para poder servir a Dios con libertad. Así que es importante que recordemos que el perdón es un mandato de Dios, porque de esta manera nosotros también se nos perdonará el mal que hemos cometido o que todavía hayamos cometido. De repente pues estamos en esta tierra y todavía a veces hay luchas, batallas, pero hay un Dios que siempre está solícito y abierto para perdonarnos cuando nosotros nos acercamos a Él y le pedimos perdón. Así que en el Evangelio de Marcos 11:25 se declara estas palabras y dice así: cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Así también lo declara la oración del Padre nuestro, amados hermanos. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben o a todos los que nos han ofendido. Y en Lucas 11:4 pues también nos está afirmando esto. Esta debe ser la actitud de nuestro corazón para que podamos agradar a Dios. Así que pues con esto que te he estado compartiendo, pues solamente te puedo decir, ¿verdad? Que Dios también ha hecho una obra en mí, y que en lo personal, como un testimonio, muchas cosas que Dios empezó a trabajar en mi vida y empezó a decir que yo soltara, que perdonara. El Señor hizo ese milagro y es cosas preciosas, y lo inició con mis padres. Así que solo te puedo decir que Dios es fiel, y que Dios siempre nos escucha, y que Dios nos quiere dar la victoria, porque el perdón es un regalo de Dios, hermanos, que quiere Dios que experimentemos cada día, conforme se va presentando las situaciones, porque enfrentamos esos desafíos cada día, hermanos, y de una u otra manera el diablo quiere lastimarnos, el enemigo de nuestra alma, pero siempre Dios, a través de su Espíritu Santo, nos está recordando que no estamos solos, que Dios está con nosotros, fuerte y poderoso para poder lograr. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. La Escritura, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestra cabeza, ni deis lugar al diablo. Entonces hay momentos que sí, como seres humanos, viene ese sentir, ese momento de molestarnos en algo injusto, enojarnos, pero ese enojo no debe de permanecer en nuestras vidas, y no debemos de seguir abriendo puerta a nuestro corazón para que se convierta en rencor, en coraje, en odio, y ese enojo pues nos hace pecar, hermanos, y Dios nos muestra que nos empezamos a ser amargados, insensibles y sin afecto cuando ofendemos a Dios. Así que Él no se queda con el enojo. Dios lo dice en su palabra. ¿Por qué? Porque Dios es amor para nosotros. Su amor es grande, y si el amor de Dios está en nuestros corazones, ya no debe de reinar el coraje, el odio, el rencor, la amargura, ¿verdad? La ofensa. Entonces, queremos declarar en conclusión que tenemos que perdonar a todos los que nos ofenden, y incluso a todo, ya lo dijimos, a algún familiar, algún vecino, a un hermano dentro de la congregación también, hermana o familia. A veces se quedó algún detalle ahí
y que realmente no llegamos a hablar con ellos, no nos reconciliamos, y se quedó ese enojo, pero es un pecado delante de Dios, porque va a estar estorbando y va a estar inquietando nuestra vida para poder alabar a Dios con libertad, para poder servir a Dios con libertad. Así que es importante que recordemos que el perdón es un mandato de Dios, porque de esta manera nosotros también se nos perdonará el mal que hemos cometido o que todavía hayamos cometido. De repente pues estamos en esta tierra y todavía a veces hay luchas, batallas, pero hay un Dios que siempre está solícito y abierto para perdonarnos cuando nosotros nos acercamos a Él y le pedimos perdón. Así que en el Evangelio de Marcos 11:25 se declara estas palabras y dice así: cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Así también lo declara la oración del Padre nuestro, amados hermanos. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben o a todos los que nos han ofendido. Y en Lucas 11:4 pues también nos está afirmando esto. Esta debe ser la actitud de nuestro corazón para que podamos agradar a Dios. Así que pues con esto que te he estado compartiendo, pues solamente te puedo decir, ¿verdad? Que Dios también ha hecho una obra en mí, y que en lo personal, como un testimonio, muchas cosas que Dios empezó a trabajar en mi vida y empezó a decir que yo soltara, que perdonara. El Señor hizo ese milagro y es cosas preciosas, y lo inició con mis padres. Así que solo te puedo decir que Dios es fiel, y que Dios siempre nos escucha, y que Dios nos quiere dar la victoria, porque el perdón es un regalo de Dios, hermanos, que quiere Dios que experimentemos cada día, conforme se va presentando las situaciones, porque enfrentamos esos desafíos cada día, hermanos, y de una u otra manera el diablo quiere lastimarnos, el enemigo de nuestra alma, pero siempre Dios, a través de su Espíritu Santo, nos está recordando que no estamos solos, que Dios está con nosotros, fuerte y poderoso, para poder lograr. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Muchas batallas, pero hay un Dios que siempre está solícito y abierto para perdonarnos cuando nosotros nos acercamos a Él y le pedimos perdón. Así que en el Evangelio de Marcos 11:25 se declara estas palabras y dice así: cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Así también lo declara la oración del Padre nuestro, amados hermanos. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben o a todos los que nos han ofendido. Y en Lucas 11:4 pues también nos está afirmando esto. Esta debe ser la actitud de nuestro corazón para que podamos agradar a Dios. Así que pues con esto que te he estado compartiendo, pues solamente te puedo decir, ¿verdad? Que Dios también ha hecho una obra en mí, y que en lo personal, como un testimonio, muchas cosas que Dios empezó a trabajar en mi vida y empezó a decir que yo soltara, que perdonara. El Señor hizo ese milagro y es cosas preciosas, y lo inició con mis padres. Así que solo te puedo decir que
que Dios es fiel y que Dios siempre nos escucha y que Dios nos quiere dar la victoria, porque el perdón es un regalo de Dios, hermanos, que quiere Dios que experimentemos cada día, conforme se va presentando las situaciones, porque enfrentamos esos desafíos cada día, hermanos, y de una u otra manera el diablo quiere lastimarnos, el enemigo de nuestra alma, pero siempre Dios, a través de su Espíritu Santo, nos está recordando que no estamos solos, que Dios está con nosotros, fuerte y poderoso para poder lograr. El pan nuestro de cada día, una palabra para el corazón, una palabra de vida. Restaurando a las familias. Muchas cosas que Dios empezó a trabajar en mi vida y empezó a decir que yo soltara, que perdonara. El Señor hizo ese milagro y es cosas preciosas y lo inició con mis padres. Así que solo te puedo decir que Dios es fiel y que Dios siempre nos escucha y que Dios nos quiere dar la victoria, porque el perdón es un regalo de Dios, hermanos, que quiere Dios que experimentemos cada día, conforme se va presentando las situaciones, porque enfrentamos esos desafíos cada día, hermanos, y de una u otra manera el diablo quiere lastimarnos, el enemigo de nuestra alma, pero siempre Dios, a través de su Espíritu Santo, nos está recordando que no estamos solos, que Dios está con nosotros, fuerte y poderoso para poder lograr. El pan nuestro de cada día, una palabra para el corazón, una palabra de vida. Restaurando a las familias. Porque enfrentamos esos desafíos cada día, hermanos, y de una u otra manera el diablo quiere lastimarnos, el enemigo de nuestra alma, pero siempre Dios, a través de su Espíritu Santo, nos está recordando que no estamos solos, que Dios está con nosotros, fuerte y poderoso para poder lograr. El pan nuestro de cada día, una palabra para el corazón, una palabra de vida. Restaurando a las familias. Y poderoso para poder lograr. El pan nuestro de cada día, una palabra para el corazón, una palabra de vida. Restaurando a las familias. De cada día, una palabra para el corazón, una palabra de vida. Restaurando a las familias. Restaurando a las familias.